Buenas noches, bienvenidos al programa, como siempre, Germán Mendoza y Nacho López acompañándonos en el primer programa de opinión de Antioquia. Nos sentimos muy orgullosos de decirles siempre esto a ustedes, porque aquí van a encontrar, como es habitual, temas de interés, temas de actualidad, políticos, económicos, de toda índole aquí en el programa. Don Germán, buenas noches, ¿cómo me le va? Pues muy bien, Nacho, buenas noches también a nuestros invitados de hoy y a nuestros televidentes, como siempre agradecerles por preferir este programa, el primer programa de opinión. Hay otros programas por ahí también que están surgiendo en los canales, pero llevamos más ratico, Nacho. ¿Será que nos están copiando ya? Ah, eso está bien, eso está bien. Hay que decir una cosa, nosotros somos curadores, y alegremente me lo decía muy acertadamente una persona en Bogotá, una persona a la que respeto mucho, el señor Fernando Quijano, director del periódico La República, y nos decía que Germán y yo somos curadores porque no estamos ni aquí ni allá. Aquí no hay sesgo político, aquí lo que hay es la neutralidad en todo el sentido de la palabra. Que sí tenemos nuestras propias opiniones personales, Obviamente. Nacho, y obviamente objetivos no somos, porque en esto del periodismo y de la televisión y de los medios no hay objetividad. Uno siempre tira para cualquier lado, lo que hay que tratar es de buscar la imparcialidad y por eso casi siempre, a veces no podemos lograrlo, pero siempre buscamos tener parte y contraparte para que escuchemos las versiones y que sean ustedes, los televidentes, los que al final se armen su propio juicio y tomen las decisiones, como cuando hacemos programas de las elecciones. No tenemos candidatos, simplemente escoja usted. Usted va a hablar de un tema que a mí me parece tan interesante, hombre, Germán. Usted va a hablar del acontecimiento De España. de España del Toro. Del Toro. Yo le quiero contar una anécdota antes de que usted nos eche la historia. Yo pues soy hijo de español y como hijo de español pues obviamente al hombre le gustaba mucho todo el cuento de los toros, ¿sí o no? Tuve la oportunidad de irme a estudiar a España y me acuerdo en un pueblito por allá que se llama Brihuega. Estuvimos en una corridita de toros de esas que hacen en la plaza del pueblo. Yo estaba muy joven. El torito un becerrito, una cosita chiquitica, salió corriendo y se chocó contra una carretilla y se le quebró el espinazo, como diríamos, ¿sí o no? Y se murió. Usted no sabe lo que eso significó para mí en la vida. Yo dije, nunca más, odio esto, esto no tiene sentido uno poner a sufrir a un animalito de estos. Entonces, quería hacer ese abrebocas porque, yo no sé, puede ser mucho arte, mucha cultura, pero como que no. Bueno, eso de arte, cultura, de pronto, pero cada quien decide si le gusta o no esto. Tradición más bien. Tradición más bien. Bueno. El tema de que hoy voy a hablar en este momento no es el tema de esta noche. Hoy vamos a hablar del nuevo fiscal general de la Nación. Sorpresa del nuevo fiscal, sorpresa cantada. Ya se sabía, pues todo el mundo pensaba que iba a ser Néstor Humberto Martínez, pero les decía que vamos a hablar antes porque vamos a comenzar nuevamente, Nacho. De una vez se lo contamos a los televidentes a partir de la próxima semana. Vamos a comenzar hoy así informalmente con esos comentarios editoriales, con otras seccioncitas que le vamos a meter al programa. Y quería comenzar hoy con lo que pasó en España. Víctor Barrio, un torero español, falleció por una cornada. Quiero por favor que nos vayan mostrando las imágenes. Tenemos el video, por supuesto, tenemos el video, pero no quisimos mostrarlo aquí porque nos parecía que no era prudente. Simplemente tenemos las imágenes de lo que ocurrió allí en esa plaza de toros en España. El toro corneó, empitonó, yo no sé cómo es que se llama, embistió a este joven torero Víctor Barrio y pues ahí vemos los momentos angustiosos donde los otros toreros tratan de sacar el toro de allí para poder auxiliar al torero. Y el tema no es lo que pasó ahí, sino lo que pasó después. Se vienen una cantidad de críticas en redes sociales, comentarios de antitaurinos, que es lo que me parece más insólito, de un antitaurino, un comentario como este que vamos a ver en pantalla y que me voy a permitir leerles a ustedes textualmente. Muere un tal Víctor Barrio, de profesión asesino de toros en Teruel. En su casa lo conocerían a la hora de la siesta. Yo, que soy un ciudadano muy educado hasta el punto de ser maestro, me alegro mucho de su muerte. Lo único que lamento es que de la misma cornada no hayan muerto los hijos de puta que lo engendraron y toda su parentela. Esto que digo lo ratifico en cualquier lugar o juicio. Hoy es un día alegre para la humanidad. Bailaremos sobre su tumba y nos mearemos en las coronas de flores que te pongan, cabrón, dice el Señor. ¿Por qué quería hablar de esto? Porque mire, Nacho, y lo voy a decir aquí directamente, a mí tampoco me gusta esto de los toros. Y no estoy de acuerdo con que eso sea arte, no estoy de acuerdo con que sea cultura. Por aquí Andrés nos decía tradición, tal vez sí,
pero la gente que quiera ir a ver eso es su decisión. Pero una persona que se llame antitaurino, porque ahí lo estamos viendo precisamente en este mensaje, que se exprese de esa manera, alegrándose por la muerte de un torero. No fue el único. Por supuesto, hubo otros que dijeron que si cada vez que pasara, que si pasara esto todo el tiempo, pues sería bueno ir a las corridas. Muchos que expresaron sus opiniones por la muerte de este torero Víctor Barrio, pero este llamó más la atención por la crueldad, por, yo no sé, los abogados nos llaman, no sé cómo lo llamarán eso, sevicia, no sé qué, ensañamiento contra una persona que falleció. Pues el torero está ahí porque eso está permitido, eso lo han prohibido en algunas partes, pero en otras no. Él no es un delincuente porque si no todos los toreros estarían en la cárcel. Está bien que la gente demuestre estar en desacuerdo con los toros, con las corridas estas, pero lo que este señor escribió es más violento que lo que él está criticando, señores. Es más violento el que a veces critica a los violentos, como en este caso este personaje español. Y no solo se quedó ahí el asunto, sino que ahora hay denuncias y hay demandas y hay de todo lo que viene jurídicamente hablando contra él y otras personas que expresaron ese tipo de comentarios tan agresivos en las redes sociales. Germán, no estamos de acuerdo. ¿Me permite, hago un comentario muy Adelante, corto sobre eso? no los hemos presentado, pero de una Entonces, vez. presénteme los primeros. Andrés Úsuga, abogado, muy de la casa, invitado siempre al programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Germán, Nacho, al doctor Rafael y al doctor Jairo. Muchas gracias por la invitación, de verdad que muy complacido de estar acá. Y déjeme hacerle un comentario sobre eso. Adelante. Le faltó un pedacito de la historia. A ver. Después de que los toros, yo tampoco lo sabía, porque no soy taurino tampoco, no soy un amante a eso, a pesar de que mi papá también lo fue. Después de que un toro mata a un torero, lo mataron, lo sí. matan al toro Y a la y a la familia del toro. Sí, sí. De acuerdo a eso, que yo no sabía esa norma que había al interior del arte de cúchares, le dicen ellos, Arte. ¿cierto? Fue que se vino toda esta andanada. Mi opinión con respecto a eso es más o menos la que yo le he dicho acá en otros programas. Es como los que todo el día gritan, vociferan y cantan paz, paz, paz e impunidad, perdón, reconciliación, pero al mismo tiempo están pidiendo cárcel para el presidente Uribe y sus seguidores. Es tan inconsecuente como eso, que estén vociferando por la vida del toro en todo momento y al mismo tiempo alegrándose por la muerte de un torero. Bueno, opina usted, don Rafael, ¿cómo me le va? Expersonero y abogado de la ciudad de Medellín. Nuestro próximo invitado también está por allí paradito, ya lo vamos a hacer Está ingresar. ahí. Sí, ya lo vamos a hacer ingresar. entra ¿Qué al opina ruedo. usted? Nacho, buenas tardes o buenas noches. Noche, señor. Germán, Andrés. doctor Andrés, ¿qué opino? Yo comparto la opinión de Germán en el sentido de que se está excediendo la persona que está aupando o se está alegrando con la muerte del torero. Creo que, entre otras, si uno fuera radical o los más radicales, tenemos que es levantar la bandera del respeto a la vida. En todas sus formas. En todas sus formas, Claro. de plantas, de animales y seres obvio, de humanos, seres por humanos. supuesto. Sí. Peleas de gallitos. O sea, el peleas de más perros. radical No. no es el que está con los toros, el más radical es el que la predica para todos. Recuerden que los hindúes no aplauden para evitar matar un animal. Su aplauso es este, ¿sí? No sabía yo eso. Qué tan interesante. Oiga, antes de entrar en el tema hoy del fiscal general de la Nación, que yo, como muchas personas, no entendemos este enredo tan horrible y por qué nos demoramos tanto para hacer tantas cosas y por qué esto es tan político, que eso es lo que le voy a preguntar ahorita a todos mis invitados. Les cuento que tenemos una denuncia, se la vamos a mostrar en dos partes, porque parece ser que la movilidad en Manrique está bastante complicada. Entonces, veamos esta primera parte de la denuncia mientras ingresamos aquí a nuestro invitado. La movilidad es fundamental para el desarrollo de los territorios, es fundamental para el desarrollo personal de los habitantes en el sector, es fundamental para reivindicar los derechos humanos de cada uno de los habitantes de este territorio. Y lastimosamente en este sector pues enfrentamos unas problemáticas de movilidad enormes.
Estamos en estos momentos en el barrio Villa Guadalupe, en el Parque de Guadalupe, donde evidenciamos una problemática muy grande, y es que el tema de movilidad nos afecta a todos. En el momento que Metroplus llegó a la comuna, se empezaron a presentar los problemas de transporte, porque ellos no pensaron en que no iban a ser capaces de solucionar el problema de transporte. El transporte masivo es muy importante, muy beneficioso para la comunidad, pero no alcanza a abarcar todas las necesidades que tiene la comuna. No tiene el mismo recorrido que tenían anteriormente los buses, que nos facilitaba para llegar a nuestros sitios. Me demoraba mucho y esos estrujones tan horribles, yo sufro de las rodillitas y sufro de las manos. Y eso llegaba uno como morcilla estripada para llegar a uno a toda parte. Eso es el colmo. Y se nos une al programa el doctor Jairo Herrán, también ex personero y abogado de la ciudad de Medellín. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, Nacho, por esta invitación. Cordial saludo para toda la audiencia, para Germán, para Andrés y por supuesto para mi colega Rafael Rincón. Muy bien, antes de empezar el tema, yo quiero que veamos esta intervención del fiscal encargado Jorge Perdomo, haciendo referencia precisamente al nombramiento del nuevo fiscal. Por supuesto, creo que la Corte Suprema ha dado una muestra del cumplimiento de su misión, sus funciones constitucionales. Yo la verdad felicito a la Corte Suprema por el nombramiento que hizo ayer del nuevo fiscal general. Aquí estamos en la Fiscalía esperándolo, dispuestos a poder empezar a hacer el empalme que corresponde. Señores, vamos a hacerlo a lo coquito, casi un fiscal. Bueno, el fiscal debe investigar los delitos, acusar ante los jueces y por supuesto administrar la casa, o sea, gerenciar toda la institución. ¿A quiénes acusa? ¿A todo el mundo? ¿A cualquier persona? Bueno, el fiscal constitucional y legalmente tiene la obligación de liderar la acción penal frente a todos los delitos, o mejor, la mayoría de los delitos que se presentan en el país. ¿Qué hace el fiscal? O sea, tiene un montón de abogados ahí buscando al que se robó la bicicleta, al que se robó el carro, entonces tiene investigadores, tiene policía judicial. ¿Cómo funciona más o menos esto? Y lo quiero hacer muy pedagógico en estos 5 minuticos para que nuestros televidentes realmente entiendan hasta dónde va el asunto. Con pedagogía me gustaría que la gente fuera a mirar el artículo 249 y 250 de la Constitución. Pero básicamente él tiene un cuerpo técnico de investigación que es el llamado CTI, ¿sí?, y unos fiscales delegados ante cada una de las instancias donde tiene que acusar. O sea, si es a la Corte Suprema de Justicia, sala penal, o si es ante las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial, como el de Medellín o como el de Antioquia. Y ante cada uno de los jueces penales hay un fiscal que debe acusar. Entonces él tiene fiscales por todo el país, ¿cierto? Porque tiene jurisdicción en todo el país, y ellos son los que van y acusan ante los jueces con el objetivo de ¿qué? Después de haber hecho una investigación, si esa investigación les arrojó por medio de una cosa que ellos le dicen elementos materiales probatorios, que hay suficiente mérito para acusar, acusan. Y si no tienen suficiente mérito para acusar, archivan. ¿Quién lo manda? Es independiente. Dentro del contexto constitucional que tenemos, la Fiscalía, aunque al fiscal lo terna el presidente y lo elige la Corte Suprema de Justicia, es independiente funcionalmente, no depende de nadie. ¿Y entonces quién lo sanciona? Ese es el problema. Yo voy a ir con preguntitas, y ayúdeme usted con sus preguntitas picaditas también a ver si entendemos, porque ahí usted ya va viendo por dónde me entiendo, porque parece que al anterior fiscal pues, más de uno le había dicho pare, y al anterior también, o sea, entonces cuénteme, ¿quién lo sanciona? Sí, el fiscal, dentro de su autonomía, yo diría que hay que hablar de fiscalía, sí, pero nos dedicamos más a hablar del no, hábleme fiscal, las dos, fiscal y fiscalía. El fiscal, como ente, digamos, autónomo, ejerce un poder administrativo, un control de jerarquía, un poder disciplinario sobre todos sus dependientes. Sí. Y el fiscal tiene su calidad de alto dignatario y por lo tanto goza de un fuero especial que le da
en mi opinión, un blindaje como al presidente de la República, como a todos los altos dignatarios, y por eso es tan difícil ejercer un control y evitar que se salgan de cauce. Yo personalmente, por ejemplo, tenía muchas expectativas con el doctor Montealegre y por sus calidades, digamos, como jurista, No solo usted, no obstante, Rafael. empieza el coqueteo con lo político y empiezan, yo diría que a suplantar al presidente de la República como jefe de Estado, porque se empieza a opinar el fiscal, el procurador, el vocero del Estado es el presidente de la República, gústenos o no, es el jefe de Estado. Pero eso ¿se les permite? Estas dignidades empiezan a adquirir, en virtud de su fuero y en virtud de yo diría que una impunidad, se salen porque la fuerza disciplinaria no los alcanza, entonces empiezan a contrapuntear mínimamente al presidente de la República e incluso yo creo que a suplantarlo en muchas de sus actividades y de sus gestiones. ¿Es un cargo político, entonces? Afirmativo. ¿Por qué? Tristemente, Nacho, y te voy a contar la crítica que yo le tengo a eso desde la academia, desde mis clases. No solo el fiscal general de la Nación o el diseño de la fiscalía quedó malo en la Constitución, sino otros más. Pero la fiscalía específicamente no quedó bien diseñado. Se pusieron a mezclar lo político con lo técnico y la escogencia del fiscal general en Colombia es muy rara, no como en otros países. Te voy a poner un ejemplo. El caso más claro, Estados Unidos. Lo elige el presidente. Directamente, pero no se ponen a hacer un diseño donde va hasta la Corte Suprema de Justicia, que en sala plena tendrá que elegir. ¿Y eso qué fue lo que hizo? En vez de ponerle unas talanqueras o unos límites al poder, que es lo que debía hacer la Constitución o el derecho, unos límites al poder, lo que hizo fue enredar la cosa y volvió una elección absolutamente política donde la Corte Suprema de Justicia, la rama judicial, actúan como políticos y hacen negocios electorales con el presidente de la República. Nacho, yo creo que hay una elección muy parecida a la de Estados Unidos, así en la letra no lo diga. Es que lo postula, la terna la compone el presidente de la República. La Fiscalía en la forma está dentro del título octavo, que es el de la justicia, como si fuera justicia sin ser justicia, pero lo terna el presidente de la República y lo elige la Corte Suprema de Justicia. Pero miren, ¿cuál fue la votación? 17. Abrumadora. Claro. Es decir, iba con el chulito. Y así siempre ha sido. Iba amarrado, digamos. O sea, los otros dos están metidos por protocolo. Realmente es un funcionario público, un servidor público que depende mucho del guiño del presidente de la República. No, pero eso no está mal. El tema es para qué se ponen a entregarle desde la Constitución unas facultades electorales a la Corte Suprema cuando eso no hizo sino corromper la Corte Suprema. Directamente en Estados Unidos, le pongo un ejemplo que todo el mundo conoce. Robert Kennedy, que después lo matarían también, o sea, Bobby Kennedy, era el fiscal general de la nación de su hermano John Fitzgerald Kennedy. No pasa nada, allá es un ministro más. Y en muchos países es un ministro más. Y que tiene una función muy clara. Normal, es la política criminal. Buscar eso, política criminal. La política criminal y Hermano, buscar y perseguir. No, yo sé que me hablo porque es que siempre que hablamos de fiscales, se compara con lo que ocurre en Estados Unidos y el doctor Rincón lo acaba de decir claramente, es que son ternas de uno porque ponen dos floreros y uno que es el que tiene el guiño. Pero aclaremos algo, Germán, antes de que sigas. Con el fiscal general de allá. No, estoy hablando de aquí. No, por eso, pero el fiscal general de allá es el único que es así, porque los fiscales locales en los Estados Unidos son diferentes. Ah, bueno, sí. Y entonces siempre se compara con Estados Unidos, se dice, ¿por qué no se elige directamente, sencillamente? Pero igual se critica porque termina siendo lo mismo como usted acaba de decir, es el fiscal, la terna es escogida por el presidente, o sea que se sabe que va a ser un fiscal del presidente, eso no tiene vuelta de hoja. O sea, ¿por qué tanta crítica? Pregunto yo. Yo sé que hay muchas críticas por hacer, pero si está ocurriendo lo mismo, yo los torno a ustedes tres, cualquiera que quede es mi amigo. Claro. O sea, no hay vuelta de hoja, o sea, estamos haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué preferimos que lo hagan de otra forma y no así que termina siendo igual? Don Jaime. Yo creo que hay que recordar algo de la historia, ¿cierto? En nuestro país hubo un régimen de estado de sitio, un régimen exacerbado de tipo presidencialista,
se investigaba, entre comillas, muchas veces direccionándose políticamente esas investigaciones. ¿Qué quiso hacer el constituyente del 91? Dijéramos, blindar la fiscalía, blindar la justicia. Por eso la fiscalía hace parte de la rama judicial, no de la rama ejecutiva. Entonces, ¿cuál fue la falla de la Constitución, de la constituyente del 91? Haberle entregado la posibilidad de ternar al presidente. Claro. Yo por el contrario no comparto, por ejemplo, que el fiscal lo nombre el presidente de la República. Me parece que para nuestras condiciones, nuestras características, nuestra historia, lo mejor hubiera sido que fuese directamente las Cortes quienes eligieran y definieran quién es el fiscal. Ahí habría una independencia total de la rama judicial frente al Poder Ejecutivo. Que no pasara por el presidente. Claro, y no estaríamos como lo que sucede hoy día. O sea, la política sigue cooptando la justicia. ¿Quién es el actual fiscal? Un representante de la clase política y de los grandes poderes económicos de este país. Prima más la política que la hoja de vida. Sí, claro. Por supuesto. Y es más, lo primero que habría que preguntarle al actual fiscal, al nombrado, es cómo le fue en el concurso. ¿Qué preguntas le hicieron? ¿Cómo fue la entrevista con el presidente? Porque eso que hizo el presidente de la República, de convocar un concurso, eso es un irrespeto para la opinión pública, para todos los abogados que ingenuamente creyeron y fueron y llevaron sus hojas de vida. ¿Cómo así que el presidente se burla en ese tema delante del país digamos, de una manera abierta y descarada y no pasa nada? Y no pasó nada. Ya se sabía que era Néstor Humberto Martínez, muy a pesar de quien hubiera preferido yo que fuera, que era Yesid Reyes. Que había sido ministro. Claro, pero era un tipo ya que viene de la academia, un personaje, su padre murió en la toma del Palacio de Justicia, era Alfonso Reyes Echandía, que era el presidente en ese momento, una persona con una historia, dijéramos, hecho en la academia, que estaba garantizada su independencia, no perteneciente propiamente a la clase política, aunque obviamente fue nombrado entre comillas, por un actor político que es el presidente de la República. No, pero él tampoco podía garantizar independencia, doctor. Venía de ser ministro de Justicia, del propio presidente Santos. Claro, pero era menos político que el actual. Pues se sabe que era lo bueno, que al menos sabía derecho penal. Porque Señores, ni siquiera de eso sabe. Este tampoco sabe derecho penal. ¿Quién juzga a los políticos? Pero yo quisiera decir lo siguiente, no tanto que sepan derecho penal, yo creo que el fiscal, el requisito no es que sea abogado. A mí me parece que es más importante que sea un administrador. Sí. Es que el fiscal, su tarea es administrar una altísima cuota burocrática y administrativa en el Estado. Entonces es clave. Ahora, pero Rafael, es una institución de tipo penal. Estamos hablando del fiscal y estamos hablando del presidente de la República. Estamos hablando de poderes públicos. Y yo creo que se nos olvida lo siguiente, los poderes públicos son poderes políticos. El fiscal es político, el presidente es político. Lo que pasa es que yo le hago caso y le entiendo a usted haciendo referencia a lo que usted dice. Entonces, como quien dice, entonces siempre hay que nombrar un ministro de defensa que sea militar. No necesariamente. No necesariamente. Uno necesita un administrador para todos esos 20.000 o 30.000 personas. Pero déjeme, le pongo un ejemplo. Si usted nombra de ministro de defensa alguien que no sepa nada de defensa, pues esa persona tiene que ir primero a aprender. Y cuando ya haya aprendido, le toca salirse. Y le ha embarrado durante un año aprendiendo. Yo sí soy partidario que aquí debe ser un especialista en el área penal. O procesal penal. Además de tener las otras competencias, la competencia de gerencia pública. No, es que sería muy bueno que fuera, por ejemplo, yo un no digo abogado que no sea penalista, pero no creo que sea fundamental. Perfecto. Pero mire que sí, pero no es fundamental que sea penalista. No, pero sí. ¿Sabe por qué? Sí. Le voy a dar el ejemplo de lo que pasó con la doctora Vivian Morales. El debate, hermano, entonces... Le voy a decir lo que pasó con la doctora Vivian Morales. La doctora Vivian Morales fue a acusar al ex candidato presidencial Andrés Felipe Arias. No sé si ustedes lo recuerdan. Y cuando lo fue a acusar ante el Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado que estaba dirigiendo la audiencia le tocó suspender la audiencia y decirle, doctora Vivian, usted no sabe acusar. Haga el favor de suspender la audiencia, prepararse para la acusación y después hace la acusación contra un alto directivo. La fiscalía tiene que hacer eso. No, y entonces, porque ¿cuál fue el la fuero solución, que tenía Nacho? un exministro tenía que hacerlo la fiscal general de la Nación. Eso no pese a un abogado que tenga la fiscalía. Y entonces, ¿sabe cuál fue la solución a semejante situación? Acusó al viceministro.
El vicefiscal. hacer una norma mediante la cual le descargaron esas funciones al fiscal vicefiscal general y se las asignaron al vicefiscal y a los delegados ante las Cortes. Entonces, fíjese que entonces estamos haciendo normas para moldarlas a las situaciones que más nos De acuerdo a convienen. lo que vaya pasando. Claro. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Ahora en Euro Supermercados te llevamos a lugares que deseas conocer. Te esperamos para que preguntes por todos los paquetes turísticos que tenemos para ti en Viajes Euro. Bueno, Germán, aquí en esta pausa la cosa se va poniendo interesante. Entonces, mi siguiente pregunta es, Germán, entonces la percepción que tiene usted o la que tengo yo en mi ignorancia es que el presidente siempre debe tener un fiscal a favor, porque donde el man no sea como muy de acuerdo con él, este personaje, pues va y lo acusa, le empieza a meter ministro a la cárcel, le empieza a hacer todo este rollo, entonces ahí, por Dios, tengo que tener a mi amiguito. Ahí es donde se habla de los famosos fiscales de bolsillo, que, bueno, es que no estamos de acuerdo con que eso sea en ningún gobierno, pero a veces uno dice, es que este fiscal es de este gobierno. Y nos vamos para atrás, como usted lo decía muy bien, desde los comienzos, y ha sido siempre así. No, es que miremos Y los entonces, 7. claro. Miremos los 7, miremos. Gustavo de Grave, El primero. ¿cierto? Después vino el doctor Valdivieso. Y que Alfonso se metió Valdivieso. en un gran Cambio de problema. cambio radical. Claro, no, y se metió en un gran problema porque iba atacando al propio presidente que era Samper en el 8000. Acuérdense de eso. Después vino Alfonso Gómez Méndez. Después vino Osorio, Luis Camilo Osorio. Después Mario Iguarán, que todo el mundo decía de bolsillo de Uribe y terminó atacándolo. Después vino el problema para nombrar cuando él salió, 18 meses en interinidad, y ahí llegó Vivian Morales, no duró nada y se cayó, la tumbaron, y ahí llegó y le modificaron el periodo locamente para decir que era un periodo personal más que institucional. ¿Y cuántos de esos han sido penalistas? Entonces, venga, preguntas así rápidas, vuelvo e insisto. ¿Cuánto tiempo dura un fiscal? Periodo de 4 años. 4 años. En un periodo. Rápido y sencillo. Pero tiene que ser, mire cómo se debería haber diseñado. 2 años de un gobierno Contra 2 del próximo. Contra 2 del próximo. ¿Para qué? Para que no sea el fiscal que está al lado del presidente, sino que vayan intercalándose entre fiscal y presidente. ¿Por qué no es una emergencia en Colombia no tener fiscal? O sea, se pueden demorar 1 año, 2 años y entonces ahí quedamos y No, entonces debería nombran al ser una encargado. urgencia. No, por eso, pregunto eso, ¿por qué no es una urgencia? ¿Por qué no demoramos Porque existe tanto? la figura del fiscal encargado y en general en la gerencia pública existe esa figura. Entonces el que está como segundo al mando o dentro de los del equipo directivo de esa institución se puede nombrar a alguien que reemplace. Mientras tanto, mientras se nombra uno en Y propiedad. eso quiere decir que entonces las grandes demandas o los grandes problemas se tienen que frenar, es decir, la demanda a X. No, de ninguna manera. La institución tiene que seguir funcionando, las investigaciones, absolutamente todo. Yo creo que Entonces el fiscal sobra. Que aparentemente. Sí, eso que sobra, aparentemente que venga puede una persona funcionar. ahí. No, porque tiene que Que gerenciar. pero es que sí. Tiene que ser en sin duda propiedad. necesita un liderazgo. Necesita un liderazgo porque es que el fiscal define o participa, por ejemplo, de la política criminal y es el que establece cuáles son los objetivos principales, los objetivos de alto impacto. Por ejemplo, creo que, y ligando todo esto que hemos conversado, me parece muy importante que en Colombia redefinamos la forma de elegir al fiscal general de la Nación. Es que esto nos está mostrando que así no es. Pero eso no era lo que íbamos a hacer en el equilibrio de Esto poderes de nos hace un año, mostró doctor. que así no es, porque estamos consiguiendo fiscales para garantizar los derechos de los poderosos. Claro. Y no, No de la gente. Y no del ciudadano Sí, común y claro. corriente. Entonces necesitamos es un fiscal que se convierta en garantía, un fiscal y una institución, una fiscalía que sea garante de todos los ciudadanos, no de un grupo especial, que no garantice la plutocracia, sino que garantice una democracia. Germán. No, a mí cuando usted menciona eso de que, y al principio lo decía cuando usted hace esas preguntas rápidas, Nacho, de a quién debe acusar el fiscal y garantizar los derechos de todos, pero no solo de unos. Y me viene a mí la pregunta, la inquietud de por qué unos se sienten perseguidos por un fiscal, como si también tuvieran un fuero especial para que no los toquen. Porque si me juzga a mí, o me acusa a mí, es que es persecución política, queridos invitados. ¿Cómo diferenciar
un proceso real con pruebas contundentes de una persecución política. Pero le voy a poner un ejemplo claro con Usted el está tema. tocando un punto fundamental, perdón, Andrés, y es lo siguiente, vea. El fiscal no debe ser ni un arrodillado del gobierno, ni un opositor al gobierno. Debe ser un funcionario que cumpla constitucionalmente las funciones que le han sido asignadas. En la Constitución, en la ley. Si está en la rayita, tiene que irse por ahí, no puede ir para un lado ni para el otro. Esa es su función Sí, y ese es su camino. Sí. ¿Qué ha pasado, cierto? Que ciertos fiscales y ciertos funcionarios, incluyendo el procurador, por ejemplo, toman partido hacia un lado, partido político. Sí, señor. Y entonces se van inclinando hacia un lado o se van inclinando hacia el otro lado. Eso le hace daño, obviamente, a la institución y a la democracia, porque está desnaturalizando de alguna manera, y entonces ahí es cuando se crean los sismos, digamos, que el fiscal está politizado, que el fiscal está en contra del Centro Democrático, que el fiscal está persiguiendo a los funcionarios del expresidente Álvaro Uribe. Ahora, todas las declaraciones de todos los representantes hasta el momento de Centro Democrático, con José Obdulio Gaviria, todos ellos están felices, están contentos con este nuevo fiscal. Faltará ver este nuevo fiscal o la fiscalía, porque es que luego viene el tema de la fiscalía, que me parece que Rafael decía eso correctamente, que hay que extinguir la fiscalía. Cuando ya la fiscalía entre a resolver, por ejemplo, el problema de Santiago Uribe, para mencionar un solo caso, entonces, ¿qué va a pasar si lo resuelve, entre comillas, acusándolo y manteniendo la misma posición que ha tenido la fiscalía? Más que contentos están. No, pero páreme que no puedo dejar pasar mejor lo que usted dijo. con lo que vino. No, pero no puedo dejar pasar lo que usted dijo. ¿Cómo así que no ha empezado? Entonces usted lo que dice que entonces cada vez que nombra un fiscal, entonces empieza una cacería política. Porque usted es lo que acaba de decir, no ha empezado. Entonces nombran a este señor y el señor empieza cacería política. No, pero podría Eso dijo pasar. usted. No puede ser. Yo porque no me porque pongo. eso es lo que acaba de decir usted, no ha empezado. Yo porque no me pongo ni contento ni triste con el nombramiento del doctor Néstor Humberto. Porque no se ha visto, uno cuando empieza a identificar qué va a pasar con la línea. Uno, cuando nombre a su vicefiscal y a su staff. Ahí nos vamos a dar cuenta eso para dónde va. Si va a ser un fiscal efectivamente del posconflicto o si va a ser un fiscal, porque ya nombrados, montados en el potro, es otra cosa. Y también habrá que mirar qué pasará el 8 de agosto de 2018. Si ese fiscal seguirá los intereses del presidente Santos, que fue el que lo montó, o va a seguir los intereses de Vargas Lleras y va a empezar a perseguir a Santos, porque eso también podría pasar. No, pero es que es donde no funciona la cosa. Es que tiene que perseguir son los intereses de nosotros los ciudadanos. Claro, no, es que así no debe los de ser. Vargas. Entonces, lo que así usted me debe está ser. diciendo, Germán, es, pero mañana llega y lo llama a Santos, ve, viejito, empecemos pues ya, empezame a buscar ahí a ver cómo caen estos y aquellos. Es lo que uno está entendiendo. Tristemente ha pasado. O sale el expresidente y los del Centro Democrático a decir: hey, no nos vayan a fregar porque es que eso es una persecución política, así haya méritos para iniciar. No, pues es que de hecho lo que se está haciendo con las por B está la cosa callada. de hecho, lo que se está no haciendo, investiguen y otros pa' yo qué. le voy a decir sincero, lo que siento yo que está haciendo Centro Democrático, una parte del Centro Democrático, diciendo que están complacidos de que llegue un fiscal nuevo, es decir, había una línea política donde nos estaban persiguiendo desde la Fiscalía, esperamos que esta nueva no nos persiga. Me imagino que es que es lo que están haciendo, preparando un terreno para decirle, hombre, ojalá no haga lo mismo que la administración que acabó de salir. Pero yo no creo tampoco que Néstor Humberto Martínez sea el más amigo del uribismo, a pesar de que hace un año estaba buscando el acercamiento, que no sé si ustedes se acuerdan, y la representante de la Cámara, Angélica Lozano, lo denunció, que estaba haciendo el lobby para él ser el fiscal general de la Nación hace un año en la Cámara de Representantes y en el Senado, y él decía que no. Y en ese mismo momento tuvo un problema con la señora Lorena, que era la secretaria general de Presidencia, y terminó saliendo él para, ojo, que es lo que de verdad me preocupa a mí. Lorena Gutiérrez, Sí, lo que que renunció precisamente porque el presidente incluyó en la terna a Néstor. Y porque él era el superministro de Santos. Pero a mí lo que me preocupa a mí de verdad, Nacho, es que... Usted me le mete cosa política. No, es absolutamente jurídica. Yo tengo un bufete de abogados, ¿cierto? Pero es que el doctor Néstor Humberto también lo tiene, y es muy grande. De hecho, tiene la franquicia del bufete de abogados más grande del mundo. Más de 3.300 que abogados. se retiraba era para dedicarse a eso, Por eso. y que no aspiraba a ser fiscal. Exacto. Entonces, yo sí tengo que saber a ver qué van a hacer con esos casos donde él está representando una cantidad de gremios
o de intereses poderosos, contratos con el Estado, ¿cómo va a ser él para investigar a los que antes eran sus clientes? Eso sí me preocupa. Yo creo Quiere que decir que van a venir muchos fiscales ad hoc. Claro. Sí vale la tacha frente al acto elegido, puesto que si bien no ha empezado, sí hay como tacharle su imparcialidad. O sea, nosotros esperamos a alguien, un funcionario que sea imparcial, pero con todos los compromisos que él tiene, va a ser muy fácil tachar, impedirlo, inhabilitarlo. Pero es Porque más, no puede ser imparcial. Mire lo otro, no solamente es producto de una terna presidencial, sino que también en Colombia, cuando creo que hay que redefinir los cargos, eso que se llama la puerta giratoria, que uno pase del sector privado al sector público y luego del sector público al sector privado. Con toda la el información 31 de diciembre yo soy miembro de la Junta Directiva de una entidad y el 1 de enero estoy aprobando las ventas para esa entidad. Esa puerta giratoria la tenemos que acabar. Claro. Esa puerta giratoria. No es posible que una persona con tantos compromisos en el mundo del litigio pueda ser... A pesar de que el litigio no era penal, era un litigio tributario y comercialista. Venga, pero esos que estaban siendo representados por él se han metido en una cantidad de problemas penales brutales, ¿cierto? Y hoy a él le va a tocar ir a perseguir a sus clientes. Muy bien, Germán. Eso es lo preocupante. No, que yo tengo una inquietud con lo que está diciendo el doctor Rincón, porque, mire, ¿quiénes son los más señalados, criticados, juzgados por la opinión pública? Pues los políticos. Los políticos, la gente siempre le habla mal a uno de los políticos, claro que andan con ellos para arriba y para abajo. Pero entonces, que los unos no se metan en lo otro, que privados no se metan en política para que evitar eso de la puerta giratoria. Y entonces a veces llega y dice, ¿por qué tienen que nombrar un político como fiscal? Y entonces si es privado también hay problema porque es que viene de allá. No, pero es que una cosa es ser técnico y otra cosa es ser político, ¿cierto? Si alguien ha sido, le voy a poner un ejemplo que ellos me van a entender muy bien, el actual personero de Medellín fue un juez toda la vida, juez penal, si no estoy mal, Sí. ¿cierto? Y hoy pasó a ser personero de Medellín a hacer una defensa de los derechos humanos. Yo no he visto las grandes críticas porque adicionalmente se ganó en Francalid un concurso que estaba hace mucho rato pendiente también. Entonces, el tema es distinguir que en el sector público hay gente técnica y hay gente que simplemente hace política. Y hay gente que da la puerta giratoria y el doctor Néstor Humberto está desde el gobierno Samper, después fue al gobierno Pastrana, después fue al gobierno Santos y ahora es el fiscal general de la Nación. Pero sí, a usted no le convence. Pero Don Jairo, a usted lo convence, permítame ya. Creo que no, yo realmente hubiera preferido un perfil como el de Yesidi Reyes y me parece que esta circunstancia va a permitir que la Fiscalía va a seguir trasegando como dando ciertos bandazos para lado y lado, porque Néstor Humberto Martínez es una persona que, como decía Andrés, es un político de carrera, que ha estado con todos los grupos políticos habidos y por haber, que ha estado en muchos cargos y que le gusta quedar bien con todo el mundo. Además de eso, esos compromisos que él tiene con el sector económico del país me parecen muy difíciles, o sea, unos escollos muy difíciles en el ejercicio ya de la gerencia pública que le correspondía a él como fiscal general de la Nación. Don Rafael, su opinión acerca de este fiscal. Yo tengo dudas sobre este fiscal, sobre todo por sus compromisos con grupos poderosos. Yo esperaría un fiscal, y ojalá adquiera esa tendencia, más comprometido con la ciudadanía, con el interés general, y ese va a ser su gran reto. Pero también creo que no es posible conseguir un fiscal glorioso, más allá del bien y del mal. Yo creo que vamos a encontrar, como toda bonita, le vamos a encontrar su pero sí es clave en la elección que sea alguien con un compromiso con el interés general. Pero entonces ahí viene mi pregunta de fondo. Y se nos viene el posconflicto, y se nos viene todo este enredo de la firma. Este señor está No la metido. tiene fácil. Por eso, vamos a tener una justicia transicional, no la vamos a tener. Eso es lo que vamos a hablar a continuación después de esta breve pausa. El sistema integrado de transporte no tiene la capacidad en estos momentos para atender a esta población. Estamos hablando de que hay más de 4 barrios afectados y en estos 4 barrios hay más de 20.000 habitantes. En cuanto a
a la rapidez con que trabaja es regular. En las mañanas, muchas veces los alimentadores que ustedes, haciendo un estudio concienzudo, pusieron para el barrio Manrique, no da abasto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál puede ser la alternativa de solución? Debemos solicitarle a la administración municipal que se incorpore una ruta de transporte nuevamente acá en la Comuna 1. Los alimentadores, la verdad, no sirven para nada porque son muy lentos, dan mucha vuelta, se demoran demasiado para bajar al centro, entonces no sirven para nada. No me gusta el alimentador porque ese aparato pues, es muy lento, fuera de eso todo el personal anda pues siempre es parado, hace como 3 transbordos y para uno llegar a la zona de trabajo es muy difícil, llega retardado, entonces muchas personas, a veces las empresas las despiden por eso. Los afectados somos nosotros. Las personas que vivimos el territorio somos nosotros. Y las personas que solicitamos se reivindiquen nuestros derechos somos nosotros, los habitantes del barrio Villa Guadalupe. Y por ende las acciones que vamos a emprender están enmarcadas desde un ámbito jurídico y un ámbito comunitario. No podemos seguir permitiendo que un sector tan importante para la Comuna 1 Popular siga viviendo los problemas de movilidad que hasta el día de hoy vive. Bueno, continuamos aquí en el programa. Queremos decirle a nuestros amigos de Manrique que muchas gracias por habernos enviado este reporte, esta denuncia bien hecha. A este muchacho, no sé su nombre, pero lo felicito. En verdad, qué buen trabajo el que lo hizo. Es una persona que conoce, cogió con su teléfono, grabó y nos mandó esta nota. Ojalá que los puedan escuchar y que podamos tener solución para nuestros amigos de Manrique, que tengan transporte y que realmente sí se puedan mover con más facilidad. Sí, Nacho, ya que estamos hablando de esto, pues para recordarle a los televidentes que pueden enviarnos sus denuncias, lo que encuentren en su comunidad, en su barrio, alguna cosa que vean, que ustedes crean que vale la pena publicar en este programa, nos envían, por favor, sus datos. Si no quieren que los digamos al aire, no importa. Un video grabado con su teléfono celular, siempre les hemos dicho, pueda tomar este papelito así de esta forma horizontal, no vertical, porque es más fácil para la edición. Y ahí está rodando en la programación del canal el promo donde les damos el número telefónico para que nos hagan llegar esos videos. Videos especialmente, si tienen fotos también las recibimos. Bueno, antes de irme a la pausa, pues les dejé como esa incógnita, o sea, se nos viene, estamos en todo este proceso de paz, se nos vendrá pues unas cosas jurídicamente hablando bastante complejas. ¿Y qué va a pasar entonces? Entonces, ¿este fiscal va a estar sintonizado, no va a estar sintonizado? ¿Cómo podemos analizar el panorama futuro? Bueno, se presume que el fiscal tiene que cumplir un rol en el tema del posconflicto y en el tema de la justicia transicional, aunque no va a ser, dijéramos, la voz definitiva, porque recordemos de que el acuerdo implica crear una jurisdicción especial de paz, donde va a estar presidida por un tribunal especial de paz. La forma como se van a elegir esos magistrados ha sido objeto de múltiples críticas, entonces ellos van a tener la posibilidad de juzgar las conductas que lleguen a su conocimiento. Se estima que la Fiscalía tiene algo así como 11.000 procesos que tienen que ver con las FARC en los distintos niveles de composición de las FARC. Esos procesos, o mejor, esas investigaciones se las tiene que trasladar a la Jurisdicción Especial de Paz en su momento. O sea, una vez comience todo el proceso de desmovilización y ya se constituya la jurisdicción de paz, hay que trasladar allá todos esos expedientes. Hay una pregunta que yo creo que sí es muy relevante. ¿Existirán fiscales delegados para esa jurisdicción especial? Porque eso sí no ha quedado claro en ninguno. No está claro, pero yo creo que se tiene que reproducir más o menos el esquema y ahí hay es que la única forma de que acuse es un fiscal.
Claro. Pero de alguna parte tienen que salir los fiscales, Sí, que van a estar ahí claro, metidos. los de la misma fiscalía los sacan y los ponen allí. Muy Pero bien. mire el Entonces sí va a problema- tener incidencia. Va a así tener estemos acá. incidencia, pero no Nacho, definitiva. ojo, mire el problema tan grande que se le presentó a Montealegre con el tema de la carrera administrativa en la propia fiscalía. Es que son 20.000 cargos. O sea, ser fiscal general de la Nación implica una cosa muy grande, sobre todo por la burocracia que manejan allá y por la nómina en plata hablando. Y aquí no damos abasto. Los que litigamos sabemos las grandes dificultades que tienen en los fiscales locales, los fiscales regionales. Vea, yo tengo ubicados unos carros que se robaron en Urabá. Le pongo ese ejemplo. Bueno. Ya se los dije al fiscal dónde están. Y no ha habido plata ni para ir, Nacho, no ha habido plata para hacer Una nada. cosa que yo Un tema muy quisiera complejo. que plantear, y es que se requiere, de verdad, y eso es uno de los grandes retos de esta nueva fiscalía o de este nuevo fiscal, es la despolitización de la fiscalía. Ay, que no salga a hablar Si tanto. usted, no, y no solamente eso, es que si usted va a las regionales, todos los directores regionales, los directores seccionales, son cuotas políticas. Haga usted un examen, digamos, de los departamentos y allí son los hermanos del senador, el recomendado del ministro, etcétera. ¿Sabe cuál O más sea, grande? Que no quiera ser contralor, que no quiera ser procurador, que no quiera ser defensor del pueblo, que no quiera ser presidente de la República, que no quiera ser... Que ya esté jubilado. Pues que Montealegre Es el quería fiscal hacer que de todo. necesitamos. Sí, claro, alguien que esté por encima de ¿Qué eso. nos quiere decir? Se necesita un fiscal no solamente para que coadyuve a la administración de justicia relacionada con los desmovilizados. Yo diría que esa va a ser la menuda. Después de cada proceso llega un tsunami de delincuencia común. Claro. Esa fiscalía tiene que actuar ahí y esperemos que tenga el músculo administrativo, que yo lo dudo, que tenga el músculo financiero, que también lo dudo, para Y de idoneidad. luchar contra la Las criminalidad nuevas y, Bacri. y garantizar todos los derechos de la ciudadanía. Sin esperar allá, tiene que, o sea, de entrada lo está haciendo porque entonces, ¿quién está investigando todo este tema de los urabeños, todo el tema de los gaitanistas, todos los residuos del neoparamilitarismo? La fiscalía. Tenemos Y una tiene que proseguir. Tenemos una fiscalía que le pega a los chiquitos. Lo que sí es claro y lo que les No hay- entiendo a ustedes, Germán, es que no necesitamos a un procurador o a un fiscal general de la Nación hablando pues al mismo nivel del presidente. No, haciendo campaña. Haciendo Por eso, campaña, o se sea, eso no disputa en la está... jefatura de Estado. Ellos Sí, no son los eso jefes no de está bien. Estado. Muy bien. Pues señores, muchas gracias. Muy interesante el tema de hoy. Medio aprendí ahí de la fiscalía. Ese señor, pues, mejor dicho, lo deberían nombrar ya, jubilado, que no tenga más aspiraciones, ¿sí o no? Y que no vuelva a ejercer Que el sea uno litigio después. solito. Que no vaya a volver a ejercer el litigio después. Eso, porque que era otra de las cosas del equilibrio de poderes. La puerta giratoria. Le han pedido que Entra y cierre sale. su oficina. Claro. Bien enredado. Sería muy ético y muy apropiado. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Mañana nos vemos. Y la diversión se vive en familia con Comodísimos. Comparte y disfruta la suavidad y el confort que te brinda Memory Foam para dormir cómodamente y profundamente. Memory Foam exclusiva de Comodísimos. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.